Comenzar mencionando que en la formación que cada uno de nosotros vamos teniendo, así también vamos descubriendo diferentes aspectos que la indagación ha permitido descubrir, redescubrir. En eso justamente tenemos las epistemologías del sur. Esto es un trabajo presentado para el doctorado en Pedagogía de la Descolonización. En ese hecho vamos a dar ese abordaje a las epistemologías del sur, esa corriente que en las circunstancias se va plasmando mediante la descolonización y la interculturalidad en la educación, del cual podemos decir en principio qué entendemos por epistemología del sur. Para nuestra indagación emprendida podemos decir que es un paradigma epistemológico que busca dar voz a los saberes y experiencias del sur. Las voces que anteriormente estaban opacadas, hoy tienen ese rol, ese protagonismo en hacer escuchar la voz en el sentido de que debemos de entrar en equilibrio, en reciprocidad y en complementariedad con todos los elementos que nos rodean. También podemos decir que la epistemología del sur es el contraste a las propuestas eurocéntricas, cimentándose sobre la base de la ecología de saberes y la traducción intercultural. Esa ecología de saberes que en las circunstancias se ha mimetizado, pero que en la actualidad vamos detonando mediante las diferentes acciones que cada uno de nosotros como educadores vamos desarrollando. Y esa traducción intercultural, cuando nos escuchamos, intercambiamos criterios, interpretamos, reflexionamos, analizamos, se ve esa traducción intercultural. También podemos decir que vamos, en la circunstancia, censurando, criticando la expansión imperial colonial que nos negó la posibilidad de pensar en el futuro. Hemos estado cimentados sobre el desarrollismo occidental, que en las circunstancias ha opacado el sentir de nuestros pueblos indígenas originarios. En ese sentido, censuramos esa expansión imperial que en el tiempo va dando frutos que no corresponden principalmente con los desastres climatológicos y otras situaciones que se va observando en la actualidad. ¿Qué caminos hacia la epistemología del sur podemos emprender? En base a la exclusión social emerge pues la sociología de las ausencias y la sociología de las emergencias, la ecología de saberes y la traducción intercultural y la artesanía de las prácticas. Entonces, son elementos que aglutinan la palabra epistemología, principalmente en nuestra realidad del sur. También podemos decir que vamos a descartar la dominación capitalista patriarcal. Cuando decimos esa dependencia hacia las corrientes foráneas, es descartar la dominación capitalista patriarcal, dejar de depender, observar nuestra realidad y emprender acciones, pues destapar experiencias que de una u otra manera han estado en nuestra subjetividad. Y también en esto, corroborando Maldonado Torres nos indica que las relaciones coloniales de poder dejan marcas profundas no solo en las áreas de la autoridad, la sexualidad, el conocimiento y de la economía, sino también en la comprensión general. Entonces ahí decimos que la colonialidad nos ha permitido que crezca pues la exclusión por género, por la situación económica, el clasismo, el racismo, que insertado mediante el conocimiento,
occidental. En eso también mencionamos el epistemicidio perpetrado por las ciencias modernas eurocéntricas. Ha tenido consecuencias devastadoras en el lado opuesto de la línea abismal. Hemos estado caminando hacia el abismo con la colonialidad, con prácticas foráneas, apropiándonos de prácticas foráneas que no corresponden y que de una u otra manera ha ido desgastando esa convivencia natural que anteriormente nuestros pueblos indígenas originarios practicaban. Esto también podemos decir que las críticas a la ciencia moderna han reconocido los diversos grados de exclusión. Nuestro despertar emerge justamente por situaciones de que estuvimos más apropiándonos de realidades que no correspondían a la nuestra, descartando nuestra vivencia, nuestra cultura, nuestra identidad, nuestras manifestaciones y costumbres que no corresponden. Sería lo contrario, articular, mirarnos de igual a igual, y en eso rescatamos la interculturalidad como una accionante principal en ese hecho. Otro aspecto es el reconocimiento de la existencia de la línea abismal, concede una centralidad pues a las exclusiones no abismales y a las luchas contra de estas. Hablamos de una existencia en equilibrio, en complementariedad y en reciprocidad, respetando siempre los diferentes elementos que nuestra madre tierra ha tenido, tiene todavía, y a esa circunstancia debemos de ir pues trazando la línea en, en ese convivir con nuestro entorno principalmente. También podemos decir sobre la sociología de las ausencias, de las emergencias. En esto podemos rescatar que se dedica pues a investigar las maneras que el colonialismo en su manifestación como colonialismo de poder, como el colonialismo del ser. En esto podemos decir cómo el poder se ha naturalizado en nuestra cotidianidad cuando veíamos que los hombres de piel blanca en la realidad tranquilamente podían someter a la piel cobriza. Y cuando decimos del ser, mediante la educación, cómo se ha infiltrado en nuestro pensar para que nosotros descartemos nuestras vivencias, nuestras particularidades o características que cada uno de los pueblos o las culturas han tenido. Eso ha tenido que ver mucho pues el patriarcalismo, en sí la obediencia hacia el foráneo, o el hecho mismo que la educación ha apuntado que nosotros tengamos que obedecer a diferentes instancias o circunstancias que se han ido presentando. También podemos hablar sobre las epistemologías del sur. Se manifiestan en dos sentidos: experiencias iniciales, acabar la resistencia por parte del capitalismo, lo que habíamos estado mencionando anteriormente. Entonces, terminar con esa accionante de que nosotros hemos estado en el caminar como seres inferiores, pero contrariamente con potencialidades, con realidades. Por ejemplo, nos decían que nosotros no teníamos conocimiento, ciencia, y hoy los que decían eso van investigando nuestras diferentes realidades. Cuando decimos de ruinas, semillas, apropiaciones hegemónicas y más liberadas, estamos hablando de que debemos de reconstruir en base a una realidad, apropiarnos o rescatar, recuperar, fortalecer para contrarrestar el conocimiento hegemónico, pensando siempre que cada uno de nosotros somos protagonistas en las diferentes realidades donde nos desenvolvemos, y en el caso nuestro como educadores.
También podemos hablar de ecología de saberes y la traducción intercultural, dos aspectos importantes en las epistemologías del sur, que constituyen herramientas que transforman la diversidad de conocimientos evidenciada por sociedad de las conciencias, sociedad en un recurso de considerable poder, o sea, buscar alternativas para contrarrestar el poder hegemónico mediante las diferentes mediante las diferentes vivencias, cotidianidades. A eso llamamos ecología de saberes, yéndonos de que todo aporte valida una realidad. Decimos, podrían resaltar aspectos claves de una resistencia particular, complementarse con la traducción intercultural e interpolítica, en un razonamiento de que cada uno de nosotros tenemos algo que exponer, un pensamiento. Cuando hablamos de esa interpolítica, generamos el debate. La traducción intercultural mediante el intercambio de experiencias valora por las luchas que se han suscitado en el tiempo, la emancipación, y corresponde pues caminar esa reconstrucción de nuestra historia mediante la historicidad en los procesos pedagógicos, principalmente en nuestra cotidianidad. Ya concluyendo, pudiésemos mencionar que las epistemologías del sur representan una ruptura con la imposición de un conocimiento único y hegemónico, reivindicando la pluralidad, de que somos diversos, de que cada uno de esa diversidad tenemos saberes, conocimientos, prácticas, experiencias que, valga la redundancia, implican su recuperación, su fortalecimiento, su revitalización. La educación liberadora, desde esta perspectiva, debe generar espacios donde el conocimiento de los pueblos originarios y comunidades campesinas sean valorados y fortalecidos, lo que decía anteriormente. Emprender ese diálogo intercultural se acciona principalmente como una herramienta clave para la construcción de una educación intercultural y descolonizadora. Entonces son conclusiones a las que llegamos en base a la indagación de una realidad. Muchas gracias.